22 de la tarde. Ya estamos con Diego Pajares para nuestro segmento RPP Data. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, una semana diferente, una semana además de balances. Así es, Omar, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los amigos de RPP Noticias que nos escuchan y nos están viendo a través de la multiplataforma. Efectivamente, ¿no? Se cumple un año de gobierno de Pedro Castillo, el primer año de gobierno de Pedro Castillo, del señor presidente, y son momentos de balances, ¿no? Y en RPP Data hemos querido analizar los números. ¿Cuáles son los números de este primer año del presidente Pedro Castillo al frente del país, ¿no? Lamentablemente no son tan buenos, ¿no? Hay investigaciones, hay nombramientos, cantidades récords que se han batido en nombramientos de ministros, también en investigaciones. Hemos preparado el siguiente informe con los números clave, los números del primer año de gobierno del presidente Pedro Castillo. Escuchemos. El presidente Pedro Castillo llega a su primer año de gobierno con 5 investigaciones preliminares abiertas por la Fiscalía de la Nación. Ha enfrentado una moción de vacancia y ha realizado 54 nombramientos de ministros, la mayoría de ellos en el Ministerio del Interior, entidad que ha tenido 7 cabezas en 12 meses. En el Congreso, donde Perú Libre empezó como bancada mayoritaria con 37 parlamentarios, el partido que llevó a la presidencia a Pedro Castillo se quebró hasta en 4 nuevos grupos. Esto dejó tan solo con 16 legisladores al oficialismo en un año marcado por el enfrentamiento entre los poderes del Estado. En medio de un clima de inestabilidad político y ministerial, un error fue insistir en colocar a personas no aptas para asumir los más altos cargos dentro del Estado, sostiene Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico. Y esto es lo que hace que se impida que se puedan implementar políticas públicas de calidad y que se pueda asegurar la continuidad de las políticas públicas que ya vienen marchando, ¿no? Entonces, en esa línea, este primer gran error que, como digo, que puede ser tanto técnico como político, está vinculado con este desmantelamiento del cuerpo técnico y una especie de diáspora de aquellas personas que están realmente capacitadas para quedarse dentro de los puestos clave del Estado. La sensación de crisis constante, de acuerdo con los analistas, alcanzó a los peruanos en forma de conflictos sociales, con protestas de transportistas y agricultores en diversas regiones por los precios del combustible y la escasez de fertilizantes. El manejo de estos conflictos ha sido, por lo menos, deficiente, sostiene la politóloga Paula Tábara. En ningún momento hemos tenido una crisis que nos haga sentir esto acaba mañana, pero sí la permanente sensación de inestabilidad, de que el gobierno va a la deriva, de que comete un error y otro más, que no es capaz de tener objetivos claros, de alinearse a alguna política, incluso de cumplir las promesas, ya no te digo de campaña, las que puedes haber ido haciendo en el camino para los distintos grupos sociales para frenar los conflictos sociales. El presidente Pedro Castillo llegó al Palacio de Gobierno con el voto de la mayoría de regiones, que vieron en él a un líder sindical como una opción viable. La desazón y el descontento, sin embargo, es lo que prevalece al interior del Perú, asegura el analista político cajamarquino Gianfranco Vigo. Sí se nota mucha decepción, desazón, sobre todo porque los peruanos empezamos a sentir de que vamos en piloto automático, pero hacia el barranco, ¿no? La canasta básica sube, la economía está muy mal, falta el empleo. Entonces, digamos de que los peruanos de a pie, que diariamente vamos al mercado, diariamente trabajamos, diariamente hacemos nuestras compras, vemos de que cada vez falta más el dinero, falta más el empleo, mientras todo sube. Y eso es algo que se empieza a sentir en las zonas urbanas, pero también, curiosamente, en la zona rural. Las últimas encuestas indican que el presidente Pedro Castillo termina su primer año de gobierno con más del 70% de desaprobación. Los números no son favorables ni para él ni para todos los peruanos. Un informe de RPP Data. Bien, Omar, estimados oyentes, amigos de RPP Noticias, efectivamente, ¿no? Números que no son favorables para el presidente Pedro Castillo y por ende no son favorables para todos los peruanos, porque como hemos escuchado, esta inestabilidad básicamente no permite que se elaboren políticas públicas, algunas, porque si en el Ministerio del Interior nombras a 7 ministros en un año, estamos hablando de que cada ministro en promedio dura menos de 2 meses.
¿qué políticas públicas puedes implementar desde ese punto de vista? Desde el punto de vista de los temas de investigación abiertas contra el presidente, y eso, solamente hemos contado en este informe las abiertas contra el presidente. Alrededor de él hay personas fugadas, bueno, ya entregadas algunas, hay investigaciones abiertas a familiares, y terminábamos escuchando al analista Gianfranco Vigo de Cajamarca, que nos daba un panorama de que en regiones, que fueron las regiones quienes votaron masivamente a favor de Pedro Castillo hace un año, hace poco más de un año, ya hay una desazón, claro. Ya hay un descontento. Diego, valgan verdades, las investigaciones son tremendas y tú selecciona cualquier sector sensible, ¿eh? Salud, educación, agro, donde se han hecho muchas promesas muy grandes, el balance es negativo, el balance es rojo. Efectivamente, ¿no? Y esperemos que la situación mejore, sobre todo por todos los peruanos, porque es algo que a nivel político, si hay crisis a nivel político, repercute a nivel social, como hemos estado viendo. Tienes ahí a los ministros, digamos, jugando el rol o el papel de defensores del presidente y no preocupados en sus diferentes sectores, y lo vemos en el caso, insistimos, de Machu Picchu, lo que viene pasando en el Cusco, en plena semana turística, en plena semana más importante para el turismo en el país. Por un lado el Ejecutivo y por el otro lado el Congreso, que el día de ayer eligió una mesa directiva con, después de muchísimos años, creo que de mucho tiempo, con 4 listas. Sí. Fragmentadas. 4 listas fragmentadas, listas con intereses evidentes, ¿no? Sí, pues muchas veces esperemos que las cosas mejoren realmente en el país. La es clase, deseo en este 28. ¿no? La clase política parece no estar a la altura de las necesidades de la población en este aniversario patrio. 1:29 de la tarde, tenemos que ir a los titulares de la media hora. Venimos con más y muchas gracias a Diego Pajares.